Nuestro tema para este día es cómo Dios para Faraón. Ya vimos que ayer el pueblo de Israel estaba descorazonado, pero Dios siguió diciéndole a Moisés, ve y habla con Faraón, tienes que ir a dar este mensaje. Ya ayer leíamos un poco esta negativa que ha sido persistente en el caso de Moisés, pero hoy vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, hoy venimos a seguir aprendiendo de tu palabra y en este relato que encontramos del Éxodo queremos escuchar tu voz y ya prever, entrever, si puedo decirlo con esa palabra, cómo tú estás obrando hacia el final de nuestra historia. Gracias por tus misericordias, por enseñarnos estas valiosas lecciones de fe. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, yendo ahí a Éxodo, quisiera ir directo a Éxodo para el tema, quiero destacar un aspecto que ya ha sido recurrente en Moisés, y es su negativa. El día de ayer volvíamos a leer que él dice, yo, ¿cómo voy a ir a hablar? Si el pueblo no me escucha, ¿cómo me va a escuchar Faraón? Y además soy de labios torpes, o literalmente, según dicen los estudiosos, dice labios incircuncisos. Y así al final del capítulo 6, dice el verso 28, cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Voy a tener un poquito aquí, un momentito, porque, pastor, ya escuchamos bastante a Moisés sobre sus excusas. La semana pasada se habló de ello y ahora sigue presentando de alguna manera estas excusas de que no puede hacer la tarea. ¿Qué lecciones hay aquí sobre el hecho de que muchas veces vamos a tratar de encontrar nosotros excusas para no hacer la tarea? ¿Y cómo Dios responde a esto finalmente? Muy bien, aunque aquí nosotros encontramos que, claro, que son excusas, sin embargo vemos también a un Moisés que no confía en sí mismo, un Moisés que es humilde, que no tiene ninguna pretensión, que por él mismo va a realizar la tarea. Entonces yo creo que esa es una buena lección que nosotros podemos aprender en medio de todo esto. Finalmente Moisés ha dejado de creer en él, de creer en sus capacidades, que sabemos que en la primera etapa de su vida, mientras él estaba en Egipto, había logrado desarrollar muchas capacidades, ya que se estaba preparando, lo estaban preparando para ser el próximo faraón, pero ahora simplemente ya ni siquiera creía en él mismo. Ahora es que Dios podía usarlo. Y, por supuesto, esa baja confianza que tenía en sí mismo lo hace ir por un mar de excusas, viendo todas las imposibilidades, hasta que finalmente vemos que Moisés lo que dice es, no, mira, no quiero ir, punto. O sea, envía otro, ¿verdad? Pero Dios tenía una provisión y Dios sabía de antemano las dificultades que Moisés iba a presentar, pero Dios sabía que en un cierto sentido eran reales, ya de tanto tiempo de no estar en el palacio, de estar ahí hablando con las ovejas, pongámoslo de esa manera. Él había perdido ya mucho brillo, pero Dios lo quería a él precisamente lo quería Dios. Y más tarde nosotros nos damos cuenta por qué. Más tarde nos damos cuenta, hermano Gerson, por ejemplo, aún qué pasó con el liderazgo de Aarón cuando Moisés estaba recibiendo allá los mandamientos en el Sinaí. Sí. Claro, pero eso va a ser mucho más adelante. O sea, Dios conoce por qué Él elige a ciertas personas. Y ahora, pues, Dios le dice, mira, no vas a ir solo, vamos a hacer algo. Y entonces Dios le pone ahí un esquema que es el que Moisés va ahora finalmente a ir. Él iba a hacer lo mismo que Dios estaba haciendo con él. Dios le hablaba, él tenía que decir las palabras, pero ahora Moisés iba a hablar, Aarón iba a escuchar y Aarón iba a repetir esas palabras al faraón. Entonces tenemos ahí un método de comunicación que nos muestra
cómo funciona el don de la profecía también que encontramos en la Biblia. Y me gustaría que comentáramos eso, pastor, porque creo que es muy aleccionador, no solamente por lo que ya encontramos en la Biblia, sino por la manifestación moderna que tenemos del don profético. Pero justamente en el capítulo 7, ahí comenzando dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ya en un momento volveré con los siguientes textos, pero me interesa esto, pastor, porque como Dios no ha dejado de comunicarse, siempre ha hablado a su pueblo, y el método que usa, por lo que entendemos en la Biblia, es a través de los profetas, que este esquema, ¿qué nos dice sobre cómo podemos aprender a escuchar la voz de Dios a través de los profetas y cómo podemos aprender a distinguir de aquellos que hablan en nombre de Dios siendo que Dios no los ha enviado? Sí, correcto. Y yo creo que esto es muy importante porque recordemos, Dios pudo haberse presentado personalmente, Sí. directamente al faraón, y solo le hubiera puesto la mano en el hombro y se hubiera desmayado. O sea, Dios pudiera haber hecho cualquier cosa. Para poner un ejemplo dije eso, pero Dios usa personas. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Recordemos que después de la entrada del pecado, el ser humano ya no pudo ver a Dios cara a cara, ya no pudo ver y quedar vivo. Ya no se podía. Entonces Dios tuvo que revelar su voluntad, su plan, su propósito y quién es Él a través de personas que Él escogió, que eran personas que iban a estar capacitados para recibir una revelación de Él, y estos fueron llamados los profetas. Entonces los profetas escuchaban o veían, tenían sueños o visiones, o audiblemente Dios les hablaba. Ellos escuchaban la voz de Dios y entonces ellos le hablaban al pueblo. Y el pueblo debía considerar que ese mensaje era de Dios. Sí. Venía de parte de Dios y tenían que obedecerlo. No era el profeta. Ojo, esto que Moisés está yendo allí al faraón y le dice, el pueblo tiene que salir. No era Moisés quien se estaba inventando esto. Era Dios que le había dado ese mensaje. Entonces de esa manera funciona el mensaje de los profetas. Desoír, o sea, no escuchar al profeta, equivalía a no escuchar a Dios, a rebelarse contra Dios. Ahora nosotros tenemos aquí, hermano Gerson, la palabra escrita. Amén. Es la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos, nosotros podemos pensar, ¿y quién? Esto lo escribió Moisés, esto lo escribió Pablo, esto David, miren quiénes fueron ellos. Yo puedo tomar esa actitud, pero al final esa actitud indica que yo estoy negándome a escuchar a Dios, porque es Dios quien ha hablado a través de los profetas. Él los seleccionó porque Dios no puede hablar a todo el mundo. ¿Recuerdan lo que pasó cuando, bueno, más adelante lo vamos a ver en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel está frente al Sinaí y hay terrores ahí porque Dios se está manifestando y le dicen a Moisés, mira, mejor sigue tú hablando con Dios, nosotros vamos a seguir aquí en nuestras cosas porque nos da miedo. Tristemente el pueblo no estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Entonces hubo personas que fueron capacitados por Dios, no en virtud de lo que ellos son, pero Dios sabía por qué Él iba a escoger a tal persona para ser un profeta y tenían que escuchar la voz de Dios. Pero entonces ahí viene la advertencia que usted también mencionaba. No toda persona que dice, Dios me habló, claro, y yo tengo un mensaje de parte de Dios, tampoco está hablando por Dios. No es toda persona a quien se le ocurre que tuvo un sueño, que tuvo una visión o una revelación. Creo que a lo largo de la Biblia, entonces, a partir de aquí se van formulando algunas características de quién es un profeta verdadero, cómo poder reconocer que el mensaje que una persona está dando de parte de Dios realmente es de parte de Dios. Entonces, es bueno que sepamos eso porque no es automático. Aunque yo mencioné los profetas, no es que eran personas que tenían algo, yo diría, sobrenatural, no eran personas comunes y corrientes, pero de alguna manera tenían algo que Dios vio en ellos, que podía ser sus portavoces, que Dios podía trabajar con ellos para dar un mensaje
pero que así como hubo profetas verdaderos, tristemente también, a fin de confundir, de engañar al pueblo, Satanás levantaba personas que simplemente ellos estaban dando su mensaje, pero que no provenía de Dios. Pero hubo características, y a lo largo de los escritos, por ejemplo, mismos de Moisés, que él escribió, vamos encontrando esa característica que Dios le da, como por ejemplo, una persona da una predicción, tiene que cumplirse, una persona habla, tiene que ser basado en el mensaje que Dios ha dado previamente, no puede venir y eliminar, bueno, Dios dijo que antes este era el día de reposo, ahora ya Dios dice que es este otro. No, Dios no se contradice. Entonces, creo que esos son algunos elementos que podemos tomar en cuenta en esta lección. Muy bien. Y ahora, pastor, dentro de esto que le dice Dios a Moisés y cómo va a utilizar a Faraón, a mí me encanta que Dios es muy claro, Dios nunca ha prometido algo que es irreal, ¿no? Jamás, siempre Él es muy concreto en sus promesas y desde el verso 3 comienza a decir algo. Hoy no hablaremos propiamente de ese tema, nos va a dar seguramente tiempo, posiblemente el viernes, pero dice acá, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de 80 años y Aarón de 83 años cuando hablaron a Faraón. Hay dos elementos ahí, pero me voy a concentrar en esto de lo que Dios le dice a Faraón sobre qué va a enfrentar realmente. Y lo que vemos, pastor, es que Dios le dice claramente, no va a ser fácil. Van a salir, sí, pero van a enfrentar la oposición de Faraón, pero ahí me voy a manifestar. Y me gustaría, esa historia ya la conocemos, pero me gustaría hacia nuestro tiempo para hacer una aplicación para nosotros, pastor. Lo que iba a suceder ahí finalmente metió en caos a Egipto. Pero ahí la gente y los egipcios, dice el texto, iban a poder ver quién era Dios. ¿Cómo esto realmente se va a cumplir también en nuestro tiempo cuando de repente, hablando de las cosas que nos acongojan, que hablábamos ayer, las cosas nos parezcan un caos? ¿Y cómo vamos a poder ver que Dios sigue manteniendo su plan para liberar finalmente al universo del problema del pecado? Bueno, yo creo que aquí tenemos un mensaje bien interesante. Cuando uno lee, el faraón no os oirá. Entonces uno dice, si Dios ya conocía esto de antemano, con anticipación, ¿por qué entonces insistir? ¿Por qué tratar con él? Si yo supiera que yo le voy a decir algo a alguien y no le va a importar, ¿para qué le voy a decir? Claro. De esa manera nosotros pensaríamos. Pero aquí es donde vemos el alcance de la gracia y la misericordia de Dios, la razón por la que Dios permitió que, como yo lo mencionaba el día de ayer, por qué Dios permitió que hubiera una vuelta para sacar al pueblo de Israel, es que Dios estaba cumpliendo muchos propósitos en su sabiduría. Y la razón por la que Dios permitió que fuera de esta manera es porque Dios quería mostrarse a esta nación egipcia. Dios quería salvarlos. Era una nación hundida en idolatría, era una nación pagana, pero que ya habían tenido antes una revelación de Dios, pero no caminaron sobre esa revelación, porque recordemos toda esa historia de José, cuando llegó a Egipto, cómo los preservó, y ellos vieron, bueno, ¿quién más puede conocer el futuro? Y nos pudo ayudar para que como nación nosotros no pereciéramos y más bien ayudáramos a todo el mundo. ¿Quién más puede saber eso? El futuro. De allí, Egipto, si hubiera sido como Dios quería, Egipto se hubiera convertido ya en una nación creyente en Dios. ¿Qué más necesitaban? Tuvieron así la prueba en su propia cara. Increíble. Pero ¿qué pasó? El arraigo que tenían en la idolatría hizo que poco a poco se fuera olvidando hasta que ellos estaban hundidos otra vez en la idolatría. Pero Dios en su misericordia otra vez los quiere salvar. Y se va a manifestar a ellos hoy con una manera más potente, ya no solo a través de un sueño.
les va a mostrar que todos sus dioses, que todo su sistema de creencias, como lo veremos próximamente, que sean las plagas que van a caer en Egipto, Dios les va a mostrar que los dioses egipcios no son nada, que Él es el verdadero Dios. Pero nuevamente Dios no puede forzar la voluntad de una persona para que acepte, pero sí tiene el derecho, porque Él es el creador, Claro. de expresar su voluntad y su deseo. Y pues la respuesta nosotros la damos, pero tenemos que saber que Él siempre se va a manifestar. Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá. Es Dios queriendo salvar, es Dios queriendo rescatar, es Dios queriendo quitar la venda de los ojos de los egipcios, de su idolatría. Y también, por supuesto, esto es tratando con los egipcios, con su pueblo, pues Dios queriendo reafirmar ese pacto que había hecho, queriendo darle la oportunidad para que ellos regresaran a la libertad y pudieran ellos finalmente cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Excelente, y eso debería darnos grandes lecciones para nosotros hacia el final. Y por eso, pastor, me gustaría que orara por nosotros, porque cada vez que vemos el mundo a nuestro alrededor, las noticias, pareciera que ya todo es un caos y va a ser peor. Claro, hay un momento, dice la Biblia, cuando dicen paz y seguridad, pero vendrá destrucción repentina. Ayúdanos en una oración para poder lidiar con esto, que es enfrentar los problemas de la vida, confiando que Dios tiene un plan y que Dios, como usted lo mencionaba, lo que quiere es la salvación de todo aquel que acepte a Jesús. Amén, sí. Y sabe, hermano Gerson, tal vez antes Claro. de la oración, porque usted me había hecho una pregunta, hablamos de Egipto y cómo esto es en los últimos días. Mire, la historia no cambia. Dios también se quiere manifestar. Bueno, Sí. de hecho nosotros ya tenemos la manifestación más grande de Dios, que fue cuando Jesús vino a este mundo. Y ahora tenemos la predicación del Evangelio eterno. Es la salvación a través de Jesucristo. Pero tristemente el mundo actúa como Faraón. Cuando Faraón dice, ¿y quién es ese Dios que quiere que vaya que libere al pueblo? Ahora el mundo actúa de esa manera. Faraón actuó como un ateo, como que nunca había escuchado de Dios. En el mundo nosotros tenemos esa misma situación ahora en realidad, pero Dios otra vez se está manifestando y se va a manifestar en una manera portentosa. Él quiere que nosotros escuchemos su voz, así como Dios quería que Faraón escuchara su voz. Las cosas que están pasando alrededor nos muestran que nuestro mundo está yendo hacia este gran conflicto final donde Dios va a prevalecer. Pero recordemos, ¿cuál es la actitud que debemos tener nosotros? Una actitud de disposición como Moisés. Que Moisés, cuando Dios le habló, él dijo, ¿quién soy yo? Faraón dijo, ¿quién es Dios? Pero Moisés dijo, no, ¿yo quién soy? Creo que si nosotros somos humildes y reconocemos la voz de Dios, vamos a estar preparados para las cosas que están viniendo, hermano Gerson, sobre esta tierra, donde Satanás, representado ahí en esta historia de Egipto por el faraón, él va a tratar de prolongar el sufrimiento en este mundo, de oprimir al pueblo de Dios y de hacer leyes en contra del pueblo de Dios. Pero ahí es donde vamos a ver la manifestación también de Dios de una manera como no la hemos visto. O sea, entre más el mal y la oposición se afirman, más Dios muestra su poder. Entre más difícil se pone todo. Por eso cuando venga la noche más oscura para este mundo, ahí es donde vamos a ver la gran liberación de Dios. No debemos temer, debemos aprender a confiar en Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos encontramos con una faceta maravillosa de tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has hablado en el pasado y sigues hablando ahora. Has hablado a través de tus profetas y hoy sigues hablando a través de tu palabra y tus providencias divinas. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Padre, gracias porque te revelas al mundo, porque quieres salvarlo. Gracias porque llegas hasta nosotros con este mensaje, porque quieres salvarnos.
Ayúdanos a creer, Señor, que aunque las cosas se pongan difíciles porque el enemigo no quiere soltar su poder malévolo, ayúdanos a creer de que tú entonces vas a obrar en maneras portentosas como no las hemos visto en otros tiempos. Gracias, Señor, porque estás con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.